Bien, si ya sabemos que una carga en movimiento en presencia de un campo magnético sentirá una fuerza que intenta desviarla de su trayectoria, pensemos ahora en una carga que se va moviendo, pero en el interior de un alambre, es decir, en un alambre con corriente eléctrica. Si yo tengo un alambre con corriente y lo pongo cerca de un campo magnético, lo pongo en presencia de un campo magnético, ¿qué va a sentir este alambre? Esa es la pregunta. Bueno, pensemos entonces que nos hacemos miniatura, nos paramos aquí y vamos a sentir un campo magnético dirigido hacia arriba. ¿Qué va a sentir este alambre? ¿Qué van a sentir las cargas que se mueven por este alambre? Vamos a usar la regla de la mano derecha. Las cargas van hacia allá está dirigida. Hacia allá está dirigida la corriente. El campo magnético va dirigido hacia arriba. Y entonces lo que tengo que hacer es girar mi mano hasta que apunte hacia arriba el dedo medio, que es el que usamos para el campo magnético. Con la velocidad de las partículas. Y entonces el pulgar queda dirigido hacia ustedes. Quiere decir que este alambre, no el alambre, las cargas que se van moviendo en el interior del alambre sienten una fuerza hacia ustedes. Este alambre, en presencia de un imán, va a sentir una fuerza que lo hace moverse o intenta moverlo hacia ustedes. Se escucha un poco extraño, ¿no? Pero ese fenómeno lo vemos todos, lo vemos y lo usamos todos los días. Ahorita les voy a decir por qué. Solo quiero ponerles otro ejemplo. Piensen más bien es un ejercicio. Piensen ahora en un campo magnético dirigido hacia adentro del pizarrón. ¿Qué pasa si el alambre lo dejo así? Dedo índice en la dirección de la corriente. Campo magnético hacia el pizarrón, quiere decir que mi dedo debe apuntar hacia el pizarrón y me va a quedar una fuerza hacia arriba. Este alambre, en presencia de un campo magnético dirigido hacia el pizarrón, sentirá una fuerza que lo hace que se combe un poco. Muy bien. ¿Qué pasa ahora si este mismo alambre en ese mismo campo lo pongo pero con esta orientación? La corriente va de ustedes hacia mí. ¿Qué va a sentir el alambre? No. Correcto. No va a sentir nada porque la corriente es paralela al campo. ¿Se acuerdan que si estos dos vectores son paralelos, el producto vectorial es cero? Pues entonces, si la velocidad de las partículas, o sea, si la corriente va en la misma dirección del campo, la fuerza va a ser cero. Lo más interesante es cuando yo hago con este alambre una espira, un rizo. Cuando hago algo así, le pongo corriente, va dirigida hacia allá, da la vuelta y continúa. Pensemos solamente entonces en esta parte circular, que es lo que llamamos una espira. Puede ser una espira circular, puede ser una espira rectangular, ¿ok? Algo así. Piensen en lo que ustedes quieran. El chiste es que piensen en una corriente que da una vuelta completa, ¿ok? Vamos a hacerlo así, más o menos rectangular. Si es un rectángulo, no, ahí. Algo así, ¿ok? Y vamos a ponerle en presencia de un campo magnético. Por ejemplo, vamos a poner la espira así. Y vamos a pensar, ¿cómo quieren el campo? ¿Cómo les acomoda más? Vamos a pensar en un campo hacia arriba. Esta parte, ¿qué siente? Me pongo mi guante para que sea más fácil. No, ¿verdad? Ya se lo aprendieron. Velocidad, campo, fuerza. Esta sección del alambre siente una fuerza hacia ustedes. Si yo hago lo mismo para esta sección del alambre, va a sentir una fuerza hacia el pizarrón. Es decir, hay fuerzas opuestas que jalan estos dos extremos, este hacia ustedes, este hacia el pizarrón. ¿Qué sienten estos dos tramos del alambre? La corriente va hacia ustedes, el campo va hacia arriba y esto siente una fuerza hacia allá. Háganlo ustedes, la corriente va para allá, campo hacia arriba, van a ver una fuerza hacia la derecha de ustedes. Y entonces, digamos que cada extremo está siendo jalado hacia afuera. La fuerza resultante sobre la espira va a ser cero. Ok, vamos a ponerle otra orientación. ¿Qué pasa cuando la espira la acomodamos así? Ok.
Este segmento del alambre lleva corriente hacia arriba en la misma dirección del campo. El campo está hacia arriba, no siente nada. Este segmento de acá tampoco siente nada porque la dirección de la corriente es opuesta, es paralela pero opuesta al campo. No sienten nada estos dos. ¿Qué siente este? Este tramo de aquí, con una corriente que va hacia el pizarrón. El campo va para arriba, no puedo, háganlo ustedes, y me va a quedar una fuerza hacia la derecha. Este tramo lleva corriente hacia ustedes y el campo va hacia arriba, va a sentir una fuerza hacia la izquierda de ustedes. Este hacia arriba, este hacia la izquierda. A este tramo lo jalo para acá, a este lo jalo hacia acá y vamos a provocar una rotación sobre esta espira. ¿Lo ven? Si yo provoco esta rotación, podemos hacer el ejercicio cuando va inclinado a un cierto ángulo y nos vamos a dar cuenta que, háganlo, este tramo y este tramo van a sentir fuerzas, ahora sí, pero en direcciones opuestas y hacia afuera. Estos dos van a seguir sintiendo ese jalón inicial que lo hace girar y hasta que llegue a este punto. En este punto, ya hicimos ese ejercicio, la fuerza resultante sobre la espira es 0 y no le pasa nada, pero ya para entonces ya lleva vuelo, ¿ok? Ya está girando. Entonces pasa por aquí y ahora, vean, cuando está inclinado a un cierto ángulo, o piénsenlo así, piénsenlo así. Entonces en este punto ahora las cosas van a ser al revés. Ya sabemos que estos dos no van a sentir nada, pero este tramo de arriba lleva corriente hacia ustedes. Acuérdense que corriente hacia ustedes significa fuerza hacia la izquierda de ustedes. Este tramo que lleva corriente hacia el pizarrón va a sentir una fuerza hacia allá. Entonces ahora el jalón va a ser en sentido opuesto. Entonces, fíjense bien, inicialmente estaba así, se sintió un momento de torsión que lo hizo girar y luego otro que lo hace que se frene y que gire en sentido opuesto. Y luego se frena y gira en sentido opuesto. Y esta espira estaría oscilando de esta manera, ¿ok? Necesito que lo hagan con cuidado, con calma y que sobre cada uno de los 4 segmentos de esta espira hagan el ejercicio. Es un poquito tedioso, lo sé, y por eso es más cómodo definir una nueva cantidad. Para esto antes quiero reescribir la ley de fuerza de Lorentz de esta manera. Donde I es la corriente que tiene que ver con la carga de las partículas que se mueven por ahí y la velocidad. L es la longitud del alambre vectorial porque tenemos que introducir la información de hacia dónde se están moviendo las cargas y B el campo magnético. Bien, vamos a utilizar esta cuando estemos hablando de alambres. Cuando estemos hablando de cargas individuales usaremos esta. Muy bien. Ahora, imaginemos una espira con un sentido de giro de la corriente como este. Es decir, podemos describirlo, ¿se acuerdan? Con un solo vector dirigido hacia arriba. Ese vector le voy a llamar momento dipolo magnético o momento dipolar magnético de esa espira. Luego profundizaremos en él. Lo que quiero ahorita que memoricen es el hecho de que su orientación me define el sentido de giro de la corriente en esa espira. Entonces ahora ya no tengo que decirles, vean esta espira, que la acomodamos así o así, etc. Ya solamente les necesito decirles, piensen en una espira cuyo momento dipolar magnético va dirigido hacia arriba. Y con eso automáticamente ustedes deben pensar en que es una espira en donde la corriente gira en este sentido. ¿Okay? Piensen en una espira con momento dipolar magnético dirigido hacia allá. Ustedes ya saben que es una espira como esta, con su corriente girando en este sentido. ¿Lo ven? Es más fácil. Y entonces yo les puedo decir, imaginen un campo magnético dirigido, no sé, pensemos en un campo magnético dirigido hacia allá. ¿Ok? Hacia allá. Y piensen en una espira con corriente cuyo momento dipolar magnético va dirigido hacia arriba. ¿Qué quiere decir? Que la corriente está girando en este sentido.
¿vale? Es esto. Esto es lo mismo que decir esto, ¿ok? Tengo una espira cuyo momento dipolar va dirigido hacia arriba y quiero saber qué le sucede cuando la metemos en este campo magnético. Bueno, para eso ya no voy a hablar de la fuerza en cada uno de los segmentos que componen esta espiral. Es más cómodo hablar del momento de torsión. ¿Se acuerdan? La tuerca, la llave. El momento de torsión provocado sobre la espira por el campo magnético. El momento de torsión que va a sentir la espira es el producto cruz, el producto vectorial de el momento dipolar magnético por el campo magnético. ¿Se acuerdan de la regla de la mano derecha, la primera versión? Recuerden, la primera es vector 1, vector 2, resultado. La segunda versión es sentido de giro, pulgar me dice el vector que caracteriza esa rotación. Bien, aquí usamos la segunda versión, aquí usaremos la primera versión. Si yo estoy hablando de una espira como esta, cuyo momento dipolar va dirigido hacia arriba y va a sufrir los efectos de este campo magnético, entonces lo que tengo que hacer es un producto cruz entre este vector hacia arriba y este vector que va hacia allá. Y el resultado va a ser un vector que va hacia adentro del pizarrón. Un momento de torsión hacia adentro del pizarrón representa una rotación en el sentido de las manecillas del reloj, como lo están viendo ustedes, ¿no? Pensemos en otro caso. Este mismo campo magnético dirigido hacia la derecha, y pensemos en una espira cuyo momento dipolar magnético está dirigido hacia ustedes. Una espira como esta tendrá su momento dipolar magnético dirigido hacia ustedes. ¿Qué pasa si esa espira la ponemos en ese campo magnético? Bueno, pues si esa espira con momento dipolar hacia ustedes la sumergimos en un campo magnético dirigido hacia allá, el vector momento de torsión va a estar dirigido hacia arriba, y eso quiere decir que va a sentir un giro en esta dirección, ¿ok? Por lo tanto, esta espira, ¿se acuerdan que el momento dipolar iba dirigido hacia ustedes? Esta espira va a sentir un momento de torsión dirigido hacia arriba, va a girar así, ¿ok? Esto casi es un motor, casi, porque una vez que esta haya girado 180 grados, el momento dipolar magnético ahora va a ir dirigido hacia el pizarrón, y el resultado de este producto cruz va a ser un momento de torsión hacia abajo, es decir, una rotación en sentido opuesto. Entonces, esta espira ahora va a sentir una rotación opuesta, y luego así y así, y va a estar oscilando. Para que siempre giren en el mismo sentido, lo que tenemos que hacer es que una vez que ha girado 180 grados, tenemos que invertir la polaridad de la corriente, el sentido de la corriente, y por lo tanto la polaridad de las conexiones. El extremo que estaba conectado al positivo lo debemos conectar al negativo, y viceversa. De manera que cuando esta espira gire 180 grados, ahora la corriente la volteamos y no va a ser así, va a volver a ser así. Va a volver a sentir un momento de torsión en el mismo sentido que hace rato, volvemos a invertir la corriente y vuelve a sentir un empujón, y otro, y otro, y otro, y eso es un motor. Como los que usan ustedes en las mañanas para secarse el pelo. No se están secando el pelo porque ni siquiera se están bañando. Como los que usan para lavar, no, tampoco están lavando porque usan la misma ropa. Como lo que usamos en las licuadoras porque estamos desayunando de todos modos. Y todo se basa en la fuerza de Lorentz. ¿Qué es el momento dipolar magnético? Sí, el momento dipolar magnético es la corriente por el área, y el área la pongo vectorial. Su magnitud es el área encerrada por la espira, esta área de aquí, y la dirección de ese vector es, ya sabemos, el vector que define
el sentido de giro. La corriente no es un vector, es un escalar. Este es el momento dipolar magnético y por lo tanto esta expresión la podemos escribir como I por A cruz B. ¿Ok? Bueno, esto es todo lo que vamos a estudiar en este capítulo. Solamente lo que tenemos que conocer es cómo el campo magnético afecta a las cargas en movimiento y cómo el campo magnético afecta a los alambres con corriente. Que no se les olvide que si la velocidad o la dirección de la corriente son paralelas al campo, entonces no se va a sentir nada. Si las cargas no están en movimiento, entonces no se va a sentir nada. Para que se sientan los efectos magnéticos deben formar un cierto ángulo. No necesariamente tienen que ser perpendiculares, pero sí formar un cierto ángulo, velocidad y campo o corriente y campo. Y quiero que comprendan el principio físico que está detrás de los motores. Con eso me doy por servido. Papi.